3, 2, 1. Bienvenidos chicos a la clase del día de hoy, 23 del 4 del 2020. Bueno, ¿qué estamos viendo? Cuando uno de ustedes, o bueno, los que quieran estudiar fotografía, van a encontrarse con esta imagen, que son los planos, ¿no? Plano entero, plano en encuadre, plano detalle. ¿Y por qué estamos afrontando esto? Porque netamente nuestra clase va a tratar de planos, pero en este caso de dos planos, ¿no? De dos planos de lenguaje. ¿Para qué nos sirven? Muchas personas se preguntan cómo así tenemos ciertos significados o ciertos conceptos en nuestra mente. Se supone que es mediante el ADN, pero así como lo expresamos, porque elegimos ciertas letras para expresar una palabra como mesa, y por qué no podemos llamarlo de diferente manera, o por qué tenemos que ordenar la palabra mesa con los fonemas MSA y no al revés. Entonces vamos a hablar un poco de eso y lo que nos importa el día de hoy en la clase. Bienvenidos chicos de Quito de secundaria a su curso lenguaje. El día de hoy es plano de lenguaje. Su profesor como siempre es Jorge Sandoval. Prosigamos. Ok, primero, ¿cuántos planos tiene el lenguaje? Vemos la imagen, este redondo sería el lenguaje entero, y hay dentro de él dos planos que según Fernando de Saussure, ¿no? En francés, lenguaje y parole, o sea, lenguaje y palabra, se requieren mutuamente, nacen mutuamente, necesitan uno del otro mutuamente. Dentro de la lengua vamos a encontrar la norma, ¿no? Lo que tiene que ver tema social, y dentro del habla vamos a encontrar variantes como el dialecto, sus variables y la lingüística. Veamos. ¿Qué es la lengua? ¿Cuál es el primer plano? ¿No? Hemos dicho que tiene dos planos el lenguaje. El plano de la lengua. La lengua es un producto de facultad del lenguaje. O sea, es un producto, ¿no?, del lenguaje. Es un conjunto de convenciones de que se vale un cuerpo social. Entonces, es social y es convencional. El sistema de signos vocálicos arbitrarios. Básico, la lengua es el sistema de signos vocálicos arbitrarios. O sea, cómo se habla, decisión, por una comunidad. Muy bien. ¿Qué características tiene la lengua? Primero es social. ¿Por qué? Porque es un producto creado por una colectividad, por una sociedad. ¿Pero claro? Muy bien. Psíquica. ¿Por qué? Porque sus signos son virtuales porque son asociación de imágenes que viven ¿dónde? En la mente, en el cerebro, ¿no? Además, se encodifican y se decodifican. ¿A qué nos tenemos que encodificar? Es cuando tú ves un objeto y ese objeto en tu cabeza, ejemplo, una mesa, lo llevamos a tu cabeza, en tu mente está que es una mesa. Y el decodificador tiene que saber también que es una mesa, ¿no? Para que cuando tú ligas mesas, él en su mente también tenga la misma imagen que tú tienes cuando has hablado. ¿Quedó claro? Entonces, la lengua es psíquica por eso, porque está en el cerebro. Casifica, puede ser casi variable o invariable, ¿no? ¿Por qué es casi fija la lengua? Primero porque permanece inestable, por lo menos en un momento presente, o sea, una década y todo eso, ¿no? Aunque desde el punto de vista histórico cambia, entonces le llama que es casi fija. Puede ser mutable o inmutable, por eso le dice casi fija, tengan cuidado en eso, ¿ok? Porque por una década o un tiempo exacto es inmutable, pero al pasar el tiempo, si una lengua proviene de otra lengua, ejemplo del latín, ¿no? El español, puede ser mutable, ¿no? Entonces, por eso le decimos que es casi fija. Ejemplo, también tenemos que es teórica. ¿Qué otra característica tiene? Que es teórica. ¿Por qué? Porque es analizada, estudiada, porque tiene normas y principios. Entonces es teórica porque es estudiada, ya que tiene normas y principios. Es exactamente el código, ¿no? Ya hemos dicho nuevamente, es un sistema de signos convencionales organizado, que tiene reglas. Entonces la lengua es el código del lenguaje. Veamos, el siguiente plano, por supuesto, es el habla. Es el uso individual de la lengua, un individuo lo usa, ¿no? Por eso existe el hablante, ¿no? Y claves, la materialización del código, materialización del código. El código es la lengua, la materialización de la lengua es el habla. ¿Quedó claro? Y el uso y el código se encuentra ¿dónde? Dentro de un lenguaje. Así tienes que tenerlo claro. La materialización del código es el habla. ¿Qué características tiene? Okay. Es individual. ¿Se acuerdan que la lengua, disculpen, era social? El habla es distinto, es individual. Produce por una sola persona.
es psicofísica. En el caso de la lengua era mental, en el caso del habla es psicofísica. ¿Por qué? Porque usa elementos del sistema, del cerebro, pero usa órganos del habla. Ejemplo, ¿no? La lengua como órgano y los sonidos, ¿no? Articulados. Entonces es psicofísica. En el cuestión de la lengua era casi fija. En cuestión del habla es variable. ¿Por qué? Porque cada habla se difiere en cada persona, según su condición, sus intereses, su edad, el momento en el que lo dice. Entonces, el habla es variable. Es práctica, porque su acción es concreta. Se da cuando lo realiza, cuando practica. No queda dormida en un espacio. No, no. Va a aparecer a ser práctica. Va a existir cuando se dé, cuando se ejecute. Y por supuesto, usa el código, ¿no? Usa el código. Se realiza, es una relación concreta, ya hemos dicho, ¿no? La pronunciación, seriamente la pronunciación. Entonces, vamos a ver que hay diferencias, ¿no? Mientras la lengua es social, el habla es individual. Mientras la lengua es psíquica, el habla es fisiopsíquica. Mientras la lengua es casifica, el habla es variante. Mientras la lengua es teórica, el habla es práctica. Y mientras la lengua es el código, el habla es el uso del código. A ver, veamos. ¿Qué variantes presenta la lengua? La lengua, ¿no? Variantes dentro de la lengua. Veamos. Del primer plano. Uno, el idioma. A ver, el idioma es el concepto político que un lingüístico, ¿no? De lingüístico, político-lingüístico, de oficialización de una lengua para un territorio. O sea, dice, este idioma vamos a estudiar todos. ¿Ok? En el Perú existen más de 70 lenguas, pero ¿cuántos son idiomas? 3 básicos, el castellano, el quechua y el aymara. Pero, según la Constitución, muchas de las lenguas que existen en la selva pueden considerarse idioma. Punto clave, el Perú es un país multilingüe y pluricultural. Pluricultural porque tiene varias culturas y multilingüe porque tiene varias lenguas. Pero tiene 3 idiomas importantes, que son el castellano, el quechua y el aymara. ¿Sí o no? Muy bien, ahí vemos algunos idiomas, o sea, lenguas oficializadas, políticas, que son el alemán, el italiano, ¿no? El ruso, el sueco, el irán, el chino, el español, el japonés, disculpen, el chino, el francés y el inglés, ¿no? Veamos. Ahora, esto es cuando se refiere al idioma, primera variante de la lengua, cuando se oficializa. Pero también tenemos otras variantes más. Entre ellas tenemos al dialecto, que tiene que ver con el tema regional, que tiene que ver con el tema del espacio, de una región, ¿ok? Muy bien. Entonces se configura en límites de una localidad, ¿no? A ver, ¿qué variantes se dan ahí? Variantes que son aspectos gramaticales. Vamos a verlos después en un ratito. Las lenguas que se hablan en distintos países, como el habla en inglés, el español o el francés, ¿no? Es el dialecto, el cambio, ¿no? Por motivos históricos y evolutivos, la lengua varía, ¿no? Según la región. Veamos. El dialecto que estamos hablando presenta varios aspectos. Fonético, el léxico, el semántico, el morfológico y el sintáctico. Fonético tiene que ver con el tema del fono, del sonido, la pronunciación, la entonación. Entonces, las personas entonan en el dialecto diferente manera. Por ejemplo, el señor Juan, las personas lo entonan en otros lados, según una región, señor Juan. Variante. ¿Se dan cuenta? Presenta varios aspectos. El lado léxico no es igual en todos los lugares. Ejemplo, una mujer, el objeto en concepto abstracto, ¿no? Desarrollo mujer, en la palabra para pronunciarse en Argentina podría decirse mina. Y en el Perú la palabra que se refiere a mujer es flaca. Entonces el cambio léxico es el uso de diferentes palabras para una sola representación, para un solo significado. Un solo significado, que es el significado mujer, usamos en Argentina mina y en Perú flaca, ¿no? Muy bien. Así como enamorados, ¿no? Enamorada, digo, en Perú puede ser novia y en Chile puede ser polola, ¿no? Muy bien. Semántico. Acá es al revés. Acá un solo significado, ¿no? Acá una palabra va a significar varias cosas. En léxico era al revés, ¿no? El significado tenía varias palabras para representarse. En el semántico
una palabra tiene varios significados según la región. Ejemplo, la palabra piña, cuando lo escuchas en el Perú, en tu mente aparece la fruta. En Argentina, si tú dijeras la palabra piña, en la mente argentina aparecería el puñete. Su significado para la palabra piña argentina es puñete. Y en Salamanca, una región de España, significa cresta de pavo. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, vamos al otro variante, morfológico. Morfo, forma, estructura de la palabra. Acá vamos a encontrarnos con los famosos morfemas y uso diminutivos, ¿no? Ejemplo, señor va a variar en la región y le podemos decir señorcito. Usamos el lito, ¿no? El IT. Entonces la estructura, que es raíz, va a empezar con un derivativo y más, por supuesto, la estructura o entonces va a cambiar. Ahí hay la introducción del ite, que significa, tiene significado, significa pequeño, ¿no? Señor, pequeñito, ¿no? Ahí usamos el variante de forma. Sintáctico relacionado con el orden. Ahí vamos a hablar del orden de qué? De la oración. Ejemplo, su fruto de la selva, me gusta su fruto de la selva, puede cambiarse según el lugar, sobre todo más en la selva, como de la selva a su fruto. Ahí hay una ruptura de estructura o hay una variante de estructura. Y sigamos, por supuesto, netamente, con las variantes de la lengua, ¿no? Ya hemos hecho el idioma y hemos hecho el dialecto, ¿no? Que también tiene aspectos. Vamos a ver. Otra variante es el sociolecto. Sociedad, sociedad. Y tiene que ver con el tema de los estratos. Los estratos, ¿no? Estratos sociales, ¿no? Entonces los estratos sociales, gente clase A, B, C y todo, como los quieran definir, van a presentar diferentes niveles. ¿Qué niveles tenemos? El nivel super estándar, por encima del estándar. Van a usar un vocabulario literario o elegante o preciso. Ejemplo, la policromía del boceto exalta las miradas. Ahí está la belleza también, ¿no? El nivel estándar corresponde al hablar familiar o coloquial, ¿no? Papi, vamos al estadio. Por favor, sírveme comida, ¿no? Y el nivel superestándar tiene que ver con los estratos incultos, pocos instruidos, los que no han recibido una educación apropiada, ¿no? Entonces usan el está chévere mi lompa, ¿no? Cuando debería decirse está bonito mi pantalón. En este caso hay jergas y variantes, ¿no? El subestándar. Muy bien. ¿Qué otro cambio tenemos? Variante, digo, tenemos el idiolecto. Ahí tiene que ver con el tema diafásico, ¿ya? De la lengua. Ahí se presenta según las etapas de la vida. Por ejemplo, según la edad, si vas a ir a una fiesta, pues voy al tono con mi barrio, joven, ¿no? Si eres un joven. Según el género, mira María, está regio. Si es un hombre que habla, sería está regia, ¿no? Según la ocupación, acá tiene que ver con la jerga de las profesiones. El litigio fue un fraude. Litigio es una terminología de derecho, de abogados, ¿no? Entonces también ahí va a ser la jerga, es una terminología, una variante que tiene que ver con el tema de las profesiones. Va a haber jerga especializada, aparte de la jerga vulgar, por supuesto. Jerga especializada para gente que maneja el tema de medicina, el tema de derecho, el tema jurisdiccional y todo eso. Y, por supuesto, estábamos hablando de la jerga, ¿no? A ver, es un léxico, ¿no? Es un conjunto de palabras. Léxico. Tiene que ver con el conjunto de palabras que determina, ¿no? O que usa un determinado grupo social. Se entiende parcialmente, el resto lo entiende, pero no lo entiende a profundidad como lo entiende este pequeño grupo, ¿no? La jerga se usa, como he dicho, en la medicina, el derecho, la banca, la ciencia y otros. Cuando es profesional, se refiere a jerga profesional y tiene que ver con el tema culto del idioma. Culto, o sea, el bien hablado, ¿no? Y mientras cuando no es culto, cuando es delictivo o marginal, se le llama jerga marginal o germanía, ¿no? Y ahí tiene que ver con el tema de los cambios de las palabras de manera vulgar, ¿no? Como me gusta la mermelada, me gusta el dinero, ¿no? Tasar es mirar. Jergas que se realizan en el Perú en el tema marginal. Pero también conocemos la jerga juvenil, ¿no? Palabras que solamente los jóvenes entienden, ¿no? ¿No? Muy bien. Que, bueno, entienden ustedes, ¿no? Y pasamos a verificar el aprendizaje. Por supuesto, tienes que resolverlo en el cuaderno. Estas preguntas, pasarlos al cuaderno. Y bueno, ya veremos las expresiones que tienen ustedes a resolver eso. Supongo que todos estarán contentos y felices, ¿no? No se verán locos. Veamos. 1. Variación regional de una lengua que puede presentar aspectos fonético, morfológico, sintáctico y semántico. Presenta aspectos y es regional. Por supuesto, la respuesta es el dialecto.
dialecto, ¿no? Dialecto. La lengua es porque puede ser descrita y analizada. Okay. Descrita y analizada. ¿Qué tema tiene que ver? ¿Social? No. Individual, habla, ese es el habla. Histórica, estamos hablando de otra cosa, del mutable, ¿no? Más o menos fijas, igual estamos hablando del mutable. Teórica, ¿y teórica puede ser? Sí, ¿no? Es teórica, ¿no? Teórica. Acá el idioma y dialecto se ha pasado, así que no lo tomen en cuenta. Veamos. 3. El lenguaje de determinados grupos sociales, como el de los jóvenes, también es llamado, ¿cómo lo podemos llamar? Jerga, habla, lengua, idioma, dialecto. El lenguaje determinado de grupos sociales, hemos hablado de los jóvenes, es una jerga, no existe una jerga de jóvenes. Muy bien, ahí la respuesta está clara. El prestigio de una lengua está determinado por factores que geográficos, no es variante, ¿no? Biológicos no tiene que ver, raciales tampoco, sociales o lingüísticos. ¿Es la sociedad que le da un prestigio o el sistema lingüístico que le da prestigio? Veamos, analicen en la respuesta. Su pregunta de la Universidad San Marcos. 15. La variante socioregional, ¿no? Que se da en una sociedad de la lengua natural es reconocida como ¿qué? El dialecto, por supuesto, ¿no? Y bueno, ahí están las preguntitas para el cuaderno. Ya les he dado la respuesta. Y vayamos al tema para casa. El archivo de Word es llamado es como 1, pre3, p4. Por favor, me lo resuelven hasta el domingo, entreguenlo antes para que no le baje puntos y hazlo tú solito. Y bueno, quédense en casa, cuídense. Nos vemos hasta la próxima clase, muchachos.